Buenos días. Vamos de entrada, antes de nada, hacer unas oraciones para enfocar nuestra mente. Las que sabéis cómo funciona esto, pues simplemente haced lo de siempre, y las que no, pues os animo a que aprovechéis este momento para enfocar vuestra atención, para hacer este giro introspectivo, para daros un momento para entender cómo está vuestra mente, vuestro sistema. Ya que habéis venido hasta aquí o ya que estáis siguiendo estas enseñanzas desde casa, os animo a que no perdáis el tiempo. Y para no perder el tiempo es útil ver cómo está la mente, entender desde qué punto partimos, ¿no? Cómo está emocionalmente, cómo está su clima. Nosotros para esto utilizamos las oraciones. No solamente nos permiten observar el punto desde el que parte nuestra mente, nuestro estado atencional, sino que nos permite también transformar nuestra motivación, que es uno de los puntales de la calidad de cualquier acción, ¿no? Que preceda. Entonces nosotros sabemos que si es importante, por ejemplo, recibir enseñanzas, es importante tener una motivación bien modulada, ¿no? En este caso, para nosotras, una buena motivación significa directamente tener una motivación conectada, un interés en conexión con el resto de seres, no solamente no solamente que redunde en nuestro propio beneficio, sino que redunde en el beneficio de todos los seres. De esta manera estamos abriendo, como si dijéramos de alguna manera, explicándolo extremadamente, insultantemente rápido, pero estamos abriendo, como si dijéramos, nuestra mente, la estamos haciendo un poco más amplia, y eso hará que sea un poco más fácil también recibir enseñanzas, ¿no? O al menos atender los temas que son importantes y no dejarnos llevar por las vicisitudes propias del egocentrismo o el interés autocentrado. Entonces haremos unas oraciones cortitas. Sangye chodan chaki chonam la janju bardu dagni kyatsuji dagi jisoji pesonanki trola penjer sangye robrajo sangye chodan chaki chonam la janju bardu dagni kyatsuji dagi jisoji pesonanki trola penjer sangye robrajo sangye chodan chaki chonam la janju bardu dagni kyatsuji dagi jisoji pesonanki trola penjer sangye robrajo sentan devada devayudan de pargyusik dungalan dungal jijudan da wargyusik dungamerpe devada minda wargyusik Nyerin sadan dan trawetan nyomlane pargyusik valenza vela marin poche dagiji vorpe me desune kadrinche pogone se sunte kusuntungin odru saldu sol navango trulari conjidun rokunga jede cendonala pende pelu varo etilejen Samperuan al pochapten sol sasi pochu juji metodra riralin sinye dempadi sangue sindumite purwaji dokunanda jila joba so senjenangi sampada loji sedra shitawa chechuntong motek pai choki korlo kordu sol. Muy bien, pues primero de todo me disculpo por el rato extra que os he robado esta mañana. Tan tarde empezamos, tan tarde acabaremos. Por lo tanto, contad que nos pasaremos aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos de la hora establecida. Aquí no engañamos a nadie, simplemente desplazamos las verdades un poquito. Bueno, me alegro que estéis aquí. No sigo, o sea, es una cosa que digo a menudo, pero sigo sin entenderlo demasiado. Es 30 de diciembre, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Será que no hay cosas que hacer? Pero no, insistís en reuniros aquí en esta sala como pidiendo cosas y
realmente, bueno, tenemos un problema, pero es propio del estado de la salud mental de nuestra sociedad. Necesitamos este tipo de eventos y de condiciones desde hace milenios. Somos así, los seres humanos. Entonces me alegro de verdad reencontraros aquí, a muchas de vosotras, a muchas amigas y queridas. Y me alegro también de ver caras nuevas. Esto es buena señal, supongo. Significa que estamos dejando de ser un proyecto endogámico. Y es una prueba de que no somos una secta. Bueno, cada punto suma, ¿no? Es curioso porque al principio solo hacíamos enseñanzas para gente de fuera, porque nadie nos conocía. Luego hemos pasado como un largo periodo, una meseta, ¿no?, en la que solo hacemos enseñanzas para gente conocida, reincidentes, gente muy profundamente aburrida, que insiste eso, venir los fines de semana aquí porque no tiene nada que hacer. Al menos entiendo la gente que está desde casa, que está diciendo, bueno, menos pues escucho un poco esto mientras hago claramente otras cosas en el ordenador, y luego pues me voy, yo qué sé, a hacer pues, cosas, ¿no? En fin, total, que hoy me habéis pedido que haga enseñanzas sobre el contentamiento. Sé que muchas de vosotras habéis aprendido qué es contentamiento leyendo el título de la actividad. Yo me incluyo, yo llevo muchos años diciendo acontentamiento, no sé por qué, pero bueno, en catalán se dice acontentament, entonces supongo que esto es pista. En cualquier caso, ya me está bien que se llame contentamiento. Primer ejercicio que hay que aprender cuando hay algo que pasa que no te gusta. Entonces, de eso irá un poco, explicaremos cómo surge esto, por qué el bosque seco es una imagen que utilizamos mucho desde Casa Virupa, es una imagen que hemos llegado que hemos ido construyendo como a través de diferentes analogías que maestros han puesto al hecho de tener una mente inestable, una mente insatisfecha, una mente contrariada, en definitiva. Y entendemos que partir de esa mente, o sea, que asumiendo que hay esa mente, y ahora vamos en breves a cuestionarnos si eso es así de verdad, pero asumiendo que está esa mente, entendemos rápidamente que queremos salir de ese estado, es decir, que ese estado como insatisfecho es un estado que no nos gusta, y entonces vamos a buscar maneras de poder compensarlo, de poder salir de ahí, de poder trascenderlo, de poder transformarlo. En cualquier caso, la gracia de este ratito que vamos a pasar entre esta mañana y esta tarde es sobre todo que utilizaremos la herramienta del contentamiento, ¿no? La herramienta de, digamos, relacionarnos de una determinada manera muy concreta con la realidad que se nos manifiesta. Hay varias maneras, con eso quiero decir que hay varias maneras de gestionarlo. La que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con el contentamiento. Entonces, me gustaría empezar, sobre todo, vale, o sea, sois unas cuantas, en casa también, las tengo aquí, para dejar hacer el ridículo con la pantalla y como en los bancos que estás ahí como viendo la cámara y la pantalla a la vez, entonces así os veo, más o menos es la misma línea que la cámara. Entonces, me gustaría dirigirme a quien no es budista, porque entiendo que hay gente aquí que ha decidido, o sea, si ya tiene poco sentido, bueno, o sea, en realidad lo entiendo porque vosotros al menos no sabéis lo que es, ¿no? Entonces estáis aquí en plan, y sí mola, ¿no? No entiendo a los reincidentes, os entiendo más a los que habéis venido hoy en plan, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Y si hay algo de verdad en esto? ¿Y si me sirve para algo? ¿No? Desde esta motivación. Pero me gustaría referirme a vosotras, entonces simplemente si nos importa, o sea, somos gente muy abierta y nos da igual, por lo tanto, sentidos libres de expresaros, pero me gustaría preguntar directamente quién no se considera budista,
de esta sala, por favor, levantad la mano. Bueno, pues muy bien, hay una cierta gente. Y en casa... bueno, hay gente, muy bien. Hay una persona y otras que no tienen cámara, por tanto no sabemos, contaremos que no, ¿vale? Porque si fueran budistas se pondrían la cámara, serían personas decentes, porque entenderían desde un ejercicio empático, ¿no? Que quien habla pues quiere ver la cara de quien... No empecéis a escribir ahora por el chat, están todos, disculpad porque no sé qué, estoy en el tren. Todo bien, era broma. Entonces, bueno, empezamos bien. Entonces, para las que podéis volver a levantar la mano por el gusto de ver gente no budista, muy bien. Pues os haría una pregunta, o me gustaría dirigirme directamente a vosotras. Me sabe mal todas las que asumís que sois budistas. Yo ya vengo diciéndolo desde hace un rato, no vengáis a enseñanzas fundamentales o básicas porque ya habéis pasado por aquí. Entonces, esto va a ser básicamente para esta gente, ¿vale? La gente que no es budista. Que entiendo que no debe conocer demasiado esta tradición, que no ha recibido demasiadas enseñanzas, o que solo las ha recibido de parte de mí, ¿no? Entonces, claramente se sitúa en ese espectro de, pues no me voy a posicionar, porque si ese es el portavoz, ¿no? Válgame Dios. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿por qué estáis aquí? Es decir, si no sois budistas, porque básicamente lo que diferencia más o menos en términos generales a quien es budista y quien no es budista es que la gente que es budista no es que haya solucionado nada, sino que ha detectado un problema. Entonces, lo que os hace estar aquí es algo muy similar a lo que de entrada yo diría que es necesario, o sea, que es necesario para que alguien sea budista. Entonces, os preguntaría por qué estáis aquí, qué es lo que... ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué estáis aquí y no estáis tomándoos algo con vuestros amigos, con vuestras amigas, o por qué no estáis disfrutando de las fiestas en familia? Bueno, o sea, hoy es sábado, sí, fin de semana, último, ¿no? Va a ser fiesta el lunes, o sea, es como un puente, ¿no? ¿Por qué estáis aquí si no sois budistas? Es decir, quizás podemos concretarlo un poco porque puede ser un poco demasiado frontal esto, ¿no? Vamos a suavizarlo, porque me gustaría que contestarais, no es retórico, o sea, de verdad. ¿Qué os pasa? Es decir, ¿qué pensáis que podéis... O sea, vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Contra el bosque seco. Bueno, ya, pero... Enseñanzas sobre el contentamiento. Entonces, contra el bosque seco. ¿Estáis bien? ¿Detectáis que hay algo que no funciona? No lo digo de verdad, ¿eh? En plan, ¿qué queréis solucionar? ¿Qué pensáis que podéis solucionar aquí? ¿Qué habéis detectado que no está en su sitio? No que se vaya a solucionar, pero que puedes dar unas herramientas. Vale. O conciencia, poner conciencia. Poner conciencia o dar herramientas. Pero ¿por qué hace falta eso? O sea, ¿por qué hace falta conciencia o por qué queréis herramientas? ¿Para qué? Está bien trabajarse un poco, escucharse, ver cómo estás. Vale. Un tema de autoconocimiento. ¿No? Ver un poco cómo estás. Trabajarse. De nuevo, o sea, ver un poco cómo estás, te lo compro en la línea de lo que estabas diciendo antes, pero trabajarse un poco, volvería a preguntarte, ¿pero qué tienes que trabajar? O sea, ¿qué? Vale, entiendo que dices el contentamiento o la aceptación porque no hay suficiente contentamiento o aceptación y detectas que en tu caso debe ser exclusivo tuyo, es una cosa nada que ver con los demás, exactamente. Entonces, cada uno está por un motivo diferente aquí, ¿no? Es una cosa muy propia, muy única, ángulos totalmente... Sí. Entonces... detectas que el contentamiento o la aceptación te van a ayudar a vivir más tranquila. ¿De acuerdo? ¿Quién más quiere? Sí. Y en mi caso, también cambiar un poco la rutina, ¿no?
venir a estos estados más, que a esta rutina tan diaria que tenemos de las ciudades. Y entonces el concepto del contentamiento creo que es muy importante a día de hoy, debido al ritmo que llevamos. ¿Qué le pasa al ritmo que llevamos? Yo que vengo de la ciudad tenemos un ritmo que hemos de cumplir con los horarios, unas rutinas. Entonces es muy importante, creo, pues esto, ¿no? Aceptar bien Aceptar tu el día a ritmo. día o aceptar las situaciones que te vienen por el contexto en el que te encuentras. Y entonces creo que puede ser muy interesante el concepto como tal. Vale, esto es muy interesante porque, o sea, lo que queremos es encajar, o sea, entiendo que por lo que estás diciendo vivimos como en un ritmo quizás demasiado frenético o demasiado frenético como para encajarlo. Aquí, la segunda, demasiado frenético. Para encajarlo. O sea, hay que encajar ese ritmo, simplemente que no sabemos cómo. Vale. Claro. Vale, bueno, esto lo iremos desarrollando porque quizás sí que es importante entender los matices aquí y sobre todo cuál es la visión del budismo sobre el contentamiento y que no es contentamiento, ¿no? O sea, como... pero fijaos la diferencia si tenemos que encajar algo que ya está bien como está, ¿no? El problema es básicamente nuestro, que podría ser algo, ¿por qué no?, bastante budista, pensar como ponernos en primera instancia la responsabilidad. También tengo que decir que el budismo no solamente no se siente del todo satisfecho, o la visión budista no solamente pone énfasis en lo que hay que cambiar internamente, al contrario seguramente de lo que muchas de nosotras podemos creer o podemos interpretar sin conocer demasiado el budismo, ¿no? por 4 cosas que nos pueden llegar. Pues el budismo también pone mucho énfasis en las violencias estructurales o las cosas que, digamos, cuando también miraríamos que el tema de demasiada velocidad o demasiado... no solamente es una cuestión de nuestro propio encaje, sino también de cómo se está poniendo en marcha, cómo se está llevando a cabo, ¿no? a nivel más sistémico, ¿no? Pero igualmente, me gustaría seguir escuchándoos a los no budistas, sí, por favor. Yo, pues para dejar un poco de pensar en lo siguiente que vendrá, por ejemplo. Pues estar aquí, no, yo ya estoy pensando en qué comeremos después. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quieres dejar de pensar en qué comeremos después? Porque también es que si no me te pagan nunca la cabeza. Entonces, luego estaré comiendo y pensaré que es un pared. O sea, amén. Desde luego. Efectivamente. O sea, el problema es, o sea, yo lo que no acabo de entender es por qué detectas que esto es un problema. O sea, ¿en qué medida es un problema? Cuando llega el momento que tú has estado pensando antes, o yo ayer pensaba, mañana iremos aquí, ahora estoy aquí, pero claro, ya ha llegado el momento de estar aquí. Pero ya estoy yendo y mañana, entonces, pues como que te falta disfrutar un poco las cosas. Ok. Como que no se vive demasiado así. Claro. Y ahora que toca estar aquí, y estoy pensando En- mañana, ya. es como si nunca hubiera estado aquí. Vale, o sea, entiendo que hay un tema de falta de arraigo, ¿no? De presente, de poder vivir las cosas. Y esto no te gusta. No. Vale. ¿Quién más? No budistas. Iba a hablar y iba a decir lo mismo, disfrutar más de los pequeños momentos. Disfrutar más de los pequeños momentos. Porque no estás disfrutando suficiente de los pequeños momentos. Vale. Adelante. La pregunta es ¿por qué estamos aquí? Sí, o sea, ¿qué os pasa? ¿Qué queréis solucionar? ¿Qué creéis que podéis solucionar? Entiendo que si venís son las enseñanzas que tienen este título, que no son enseñanzas que dicen, no sé, ¿por qué está todo bien? ¿No? Es decir, que podría ser, pero no es el caso. Son las enseñanzas que dicen contra el bosque seco, o sea, claramente hay un enemigo, hay algo como enseñanzas sobre el contentamiento, en plan, esto falta. Entonces, por eso y habéis decidido venir. Entonces, mi pregunta, mi curiosidad es, ¿qué es lo que os hace venir? Sí, fuera del marco de esta tradición contemplativa, ¿qué es lo que os hace querer venir? Vale, sí. Y yo vengo básicamente a conocerte. El título me da un poco igual. El contentamiento está guay.
Hombre, es un buen título. Vengo a estar en calma. Y eso es suficiente. Bueno, a ver, es un reto, venir a estar en calma un día. Conocerme es... Bueno, desde aquí, sí. O sea, vale, estar en calma entiendo porque no estás suficiente en calma, porque te gusta estar en calma, porque te sienta bien estar en calma. Muy bien. Muy bien, estupendo. ¿Quién más? ¿Tú estabas? No, es que el mío es un poco mezcla de lo que ya se ha dicho, pero también iba orientado a la percepción que has dicho. En mi caso sería pues como sentir satisfacción por la situación que tengo, que es muy buena y quizá no ser capaz de gozarla o oírla, ¿no? Y de estar contenta con ella. O sea, yo diría que tengo un bosque que no está seco, pero quizá lo estoy viendo seco cuando, bueno, como que no lo estoy valorando como tendría que estar. Y me ha parecido interesante lo que has dicho de la parte estructural, porque realmente tenía un poco la otra percepción de que era mucho más, una visión mucho más interna. Sí. Es una visión principalmente interna, lo que pasa es que no entendemos la diferencia entre como eso, el sistema interno y el sistema externo. O sea, no deja de ser una manifestación del sistema interno y nos tiene que ocupar también, ¿no? O sea, el budismo no es una herramienta para ser mejores neocapitalistas, me explico, para encajar mejor en nuestros deberes como piezas de fábrica, me explico. O sea, es una tradición que da conciencia y por lo tanto da bastante visión crítica, ¿no? Como, o sea, es bastante contraproducente para un sistema que se quiere activo y solvente, como o sea, es bastante antimercado, un poco. Pero que la cosa está... En fin, entonces... anti en el sentido que lo que quiere el mercado, o sea, lo que quiere, vamos a entrar aquí, pero muy rápido, ¿vale? Que sobre todo que no seas suficientemente consciente o que no te des cuenta que simplemente juegues el papel que tienes que jugar, ¿no? Y anti en el sentido de darte conciencia como para poder utilizar las herramientas con otro propósito, poder descartar si hace falta, pero utilizar también si hace falta, ¿no? Como como este margen de maniobra, ¿no? Esto quizás es lo que diferencia al budismo de otras y el hecho de aplicar herramientas de que sea una tradición contemplativa y no solamente como intelectual o filosófica, sino que te haga transformar cosas también permite eso, como que no solamente es una posición ideológica, ¿no? Es una manera de vivir y por lo tanto te da también pues eso, como capacidad de maniobrabilidad interna, ¿no? No solamente te hace tener las ideas más fuertes, ¿no? Sino que te da más flexibilidad. Esto es quizás una de las diferencias. En fin, entonces, vale, o sea, quizás lo que pretendía, no sé si hay alguien en casa que querría decir algo, por dar espacio, de los no budistas. Bueno, o sea, sin más, tampoco hace falta, no es para nada obligatorio. Vale, pues... vale, o sea, quizás lo que pretendía con esto era encuadrar un poco... o sea, el marco desde el que entender las enseñanzas que en principio veníamos a hablar, o en realidad más que enseñanzas, porque no creo que esté cualificado para dar enseñanzas, es más pues, compartir un poco cuáles son algunas reflexiones que he podido hacer a lo largo de estos años en relación a estos temas. Pero para dar un poco de marco no tendría demasiado sentido en realidad hablar del contentamiento o hablar de que hay algo que tenemos que mejorar si no hemos detectado de manera muy clara, muy explícita cuál es el problema. O de entrada, de hecho, incluso asumir directamente que hay un problema. Porque lo que nos hace de hecho, no hacer cosas o lo que nos hace estar estancadas a menudo es básicamente no detectar suficientemente el problema, no poner demasiada atención en el problema o incluso obviar el problema, hacer ver que no hay un problema, ¿no?
mirar para otro llado cuando hay una cierta incomodidad a la hora de encontrarnos con el problema, o sea, toda esta sarta de mecanismos evitativos, ¿no?, en relación a la detección de este problema fundamental. Entonces, me gustaría de entrada desarrollar un poquito cuál sería este problema fundamental, ¿no?, que nos hace de entrada ver que nos hace falta mejorar, ¿no? O sea, que nos hace falta cambiar o transformar, o estar mejor, o estar más en calma, menos aceleradas, ¿no?, como habéis dicho. O sea, creo que intuitivamente todo el mundo tiene esta sensación, y mirad que precisamente estamos en un momento en el que hay tantísima sobreestimulación y tantísima distracción que es difícil salir de aquí. O sea, es difícil que haya momentos a no ser que pasen cosas muy, muy, muy fuertes, muy contundentes en nuestra vida, que se nos muera alguien, que haya alguna ruptura o así, es difícil salir de este estado como de enajenación y de alienación ¿no? Y simplemente estamos como entreteniéndonos una y otra vez sin salir de ese bucle, de esa vorágine. Entonces me parece casi un milagro hoy en día que tengamos la capacidad de salir un momento y mirar y decir, esto no está del todo bien, ¿no? Hay una velocidad. Podemos, claro, evidentemente sin herramientas, sin mucho conocimiento o sin mucha introspección, por ahora, vamos un poco a tientas y intentamos analizar lo que está pasando. Lo que, desde luego, el consenso, creo, absoluto, es que hay algo que no acaba de funcionar del todo bien, ¿no? O sea, que hay algo que tiene el potencial, al menos, de estar mejor, ¿no? Creo que todo el mundo comparte esta sensación, o lo que en definitiva todo el mundo comparte es la voluntad de querer estar bien. O sea, la voluntad de estar bien, de ser feliz, de, en definitiva, salir del sufrimiento o de la incomodidad, ¿no? Aquí hay consenso y no hace falta ser budista, es evidente. El tema es que el budismo esto lo ha desarrollado muy bien, lo ha entendido muy bien y ha dado herramientas muy precisas precisamente para esto, que evidentemente desde nuestro punto de vista se manifiesta como el problema fundamental. O sea, este es el tema, ¿no? Entender qué nos pasa, cuál es este desencaje e intentar como transformarlo, ¿no?, y mejorarlo. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista del Buda, que es el señor de aquí detrás? Lo que detectó es que hay o sea, después de años de descubrimiento, de investigación, ¿no?, pasó por diferentes procesos de entreno mental, tuvo diferentes maestros, como visitó diferentes extremos, ¿no?, de propuestas, porque quería entender cómo funcionaba la lógica del sufrimiento, porque veía sufrimiento y quería entenderlo, porque quería de alguna manera como salir de ahí. Entonces, al rato de estar investigando esto, estuvo sobre todo 6 años básicamente, desde que decidió como entender qué pasaba hasta que lo entendió. Lo que cuando lo entendió, lo primero que explicó, de las primeras cosas, no literalmente lo primero que dijo, pero de las primeras cosas que explicó, es precisamente cómo se construía esta incomodidad de la que estábamos hablando antes. Y explicó la enseñanza de las 4 nobles verdades, que es como la enseñanza fundamental de esta tradición. Y creo que es importante porque sin entender cómo funciona esta enseñanza o a dónde apunta esta enseñanza, no hay nada de lo que podamos hablar que sea demasiado útil, porque será de alguna manera como decía antes, incluso diría innecesario. O sea, ¿para qué vamos a empecinarnos en trabajar mentalmente o en ejercitar, en habituar nuestra mente a diferentes cosas, a exponerla a este esfuerzo, si no hemos entendido del todo que la cosa está mal o hasta qué punto, digamos, la magnitud de la tragedia, ¿no?
Si no somos conscientes de la magnitud de la tragedia, no vamos a tener el impulso para querer transformar nada, ¿no? Entonces, lo que enseñaba el Buda de entrada es un poco esta magnitud, en plan, bueno, amigos, la cosa está un poco mal. Entonces, claro, aquí ya nos encontramos un problema y por eso el budismo es una tradición que está en absoluta decadencia, que es que nadie quiere oír este mensaje. No, este mensaje ha sonado al Mesías, pero nadie quiere oír esta buena nueva, que es una mala nueva. O sea, el Buda trae una mala nueva, que en realidad no es una mala nueva en definitiva porque es lo que nos permite, o sea, no podemos hacer nada si no sabemos que hay un problema, si no sabemos que tenemos la pierna rota, vamos a estar caminando sintiendo un dolor sin saber por qué, vamos a estar empeorando la situación probablemente, ¿no? Entonces si alguien te dice, es que tienes la pierna rota, pues oye, ¿me puedes traer buenas noticias? O sea, ¿puedes hablar conmigo como en positivo? ¿Puedes ser optimista? Por favor, ¿puedes hablarme de las cosas bonitas de la vida? ¿Me tienes que estar señalando todo el rato que tengo la pierna rota? Me explico, es un poco esta situación, la del Buda versus nosotros, cuando dice, se encuentra con sus 5 colegones con los que había estado haciendo procesos de ascetismo hasta que se desvincula porque entiende que tiene que hacerlo un poco diferente a como lo están haciendo ellos y le sale bien. Entonces ahí es cuando pues, se ilumina y tal. Entonces cuando vuelve a esos colegones que entiende que son los únicos que le podrían entender porque son los que han llegado más lejos con él en este proceso, ¿no? Manaí le dice, bueno, es que, o sea, lo que he entendido, que no estábamos entendiendo demasiado, es que todo es dukkha, dice. Dukkha es como insatisfacción, sufrimiento. Es decir, cualquier movimiento, cualquier experiencia que estamos teniendo ahora está impregnada, atravesada por esta insatisfacción, por dukkha. No hay nada de lo que estemos experimentando ahora mismo por nuestra capacidad de experimentar, por cómo estamos experimentando, por cómo estamos viviendo, no hay nada que esté fuera de esta insatisfacción. Dice, pero un momento, esta insatisfacción tiene una causa que es la ignorancia, es el deseo, es cómo se pone en marcha, como es un cierto mecanismo mental, es un gesto interno que estamos haciendo continuamente. Si se elimina esta causa, se elimina este sufrimiento, se elimina dukkha. Si entendemos bien este mecanismo interno y lo tratamos, acabaremos eliminando también esta insatisfacción subyacente, ¿no? en esta experiencia. Y hay una manera en concreto de eliminar todo, de eliminar esta causa y por lo tanto de acceder a la liberación de este sufrimiento, ¿no? Que es, estos son las 4 nobles verdades, ¿no? La del sufrimiento, la de la causa del sufrimiento, la de la cesación de la causa del sufrimiento y la del camino, ¿no? Hay un camino posible, hay una posibilidad de liberarnos de esto. Esto es muy sencillo, pero y se explica en esta analogía propia de un diagnóstico médico, ¿no? Pero es fundamental, o sea, sin entender esto bien, no. Entonces, ahondaremos un pelín más, sobre todo en la primera noble verdad, que es la verdad de dukkha, que es la verdad de que todo es sufrimiento, desde una perspectiva que nos vaya bien para explicar luego cómo se entreliga esto con el contentamiento y por lo tanto con la necesidad de aplicar este antídoto. Entonces, dukkha. Me gustaría esta vez hablar de dukkha desde la perspectiva de la confusión fundamental. O sea, nosotros estamos ahora, la percepción que tenemos, la experiencia que estamos viviendo es una vivencia, es una experiencia, decíamos, contaminada por esta insatisfacción. Esto significa que nada de lo que hacemos nos acaba de satisfacer del todo. Se puede ligar entre la falta de calma, la sensación de velocidad, o sea, todo el mundo tiene una cierta intuición de esta insatisfacción, no es algo muy ajeno a nosotras, o es algo que tengamos que conquistar, es algo que simplemente tenemos que desvelar, o sea, que entender de nuestra propia experiencia. Estamos hablando de lo que nos está pasando, por lo tanto, es algo fácil de entender una vez ponemos la atención necesaria, la introspección necesaria.
decía el compañero antes, y quizás es una manera como ya casi acertada del todo de hablar de este mecanismo de la satisfacción, estamos todo el rato proyectando, ¿no? Lo que pensamos que nos satisfacerá es en realidad insatisfactorio en tanto que ya estamos proyectando la siguiente satisfacción, ¿no? O sea, es como una especie de satisfacción asimptótica, ¿no? Estamos como casi todo el rato siendo satisfechas, pero no estamos satisfaciéndonos del todo, ¿no? Estamos siempre al borde de la satisfacción, ¿no? ¿Y esto qué nos produce? Estar como queriendo, ¿no? Como casi me toca, ¿no? Casi me toca esta vez, pues voy a volver a jugar, ¿no? Entonces el mecanismo se ha adaptado y se ha acostumbrado a esto. ¿De qué manera? Pues básicamente entendiendo que yo quiero ser feliz, entiendo que la felicidad pasa por estas cosas, tener pues unas buenas relaciones, un buen trabajo, ¿no? Cumplir estas y aquellas expectativas, ¿no? Hacer caso a mis padres de alguna manera, ¿no? Satisfacerlos de alguna manera. No sé, cada uno tiene su marco de referencias para ser feliz. No son muy diferentes los unos de los otros, la verdad. Esto es interesante cuando se expone. En cualquier caso, tenemos que ser felices y esta es la manera, este es el juego. Y a medida que vamos intentándolo, vemos que cuando hemos hecho una apuesta y nuestra felicidad pasa por estos mecanismos externos, por estas circunstancias externas a nosotras, o sea, tiene que ver con que se junten unas determinadas condiciones allá afuera, ¿no? Si tengo este trabajo, si tengo este tipo de relaciones, si tengo este tipo de vida, si tengo este coche, ¿no? Si tengo lo que sea, esta casa, son condiciones externas. Cuando se juntan estas condiciones, seré feliz. El tema es que es muy difícil que se junten esas condiciones, o en el momento en el que se juntan esas condiciones, si es que se llegan a juntar jamás, cosa que yo ya dudo de eso, pero si se acaban juntando, en el momento en el que se juntan ya se empiezan a separar. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque resulta que vivimos un mundo que es impermanente. O sea, que todo está como cambiando continuamente, ¿no? Como que todo depende de todo. Entonces esto hace que nada sea estable y que cuando te vas a apoyar en algún sitio, eso ya está cambiando. Cuando habías dicho, será ese sitio que me va a dar una especie de confort o de comodidad, cuando ya estás como a punto de aterrizar ahí, ese sitio ya es otro sitio. ¿Me explico? Entonces esta sensación como de fragilidad no nos acaba de gustar demasiado y lo que hacemos es proyectar, ¿no? Es, bueno, no pasa nada, no es en esta, será en la siguiente, ¿no? Entonces esto nos mantiene y seguramente también nos da una cierta sensación de... porque no es que no hayamos estado satisfechas nunca, ¿no? Que esto es un clásico argumento del no budistazgo, ¿no? Pero si yo he estado bien, ¿no? Yo estoy bien, a veces incluso diría que, o sea, yo estoy generalmente bien. Aquí es donde podemos entrar en una confusión grave, porque, es decir, tenemos que tener muy claro por qué estamos aquí, y evidentemente estos motivos o esta insatisfacción es algo, a no ser que se esté manifestando de manera muy contundente, a través de enfermedad, del envejecimiento, de la muerte, o sea, ¿no? Cuando el sufrimiento se manifiesta ahí de manera muy contundente, es algo sutil. O sea, es algo que tenemos que querer investigar. Que no está como... o sea, que nuestra mente no va a decidir investigar naturalmente. No es algo agradable, y como no es agradable, y nuestro sistema solamente quiere seguir lo agradable, va a tener... se nos va a ir como un poco escapando, ¿no? O sea, tendremos que hacer el gesto de traerlo una y otra vez. Naturalmente no querremos ver esto que estoy explicando, ¿no? Entonces es muy importante entender que fuera de esta voluntad de querer investigarlo, será fácil que, si nos preguntamos, pero bueno, estoy tan mal, la respuesta sea, bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. ¿Que todo se va cayendo una y otra vez? Sí. ¿Que tengo crisis, no sé cómo manejarlas? También, ¿no? ¿Que tengo momentos de profundo vacío existencial? Pues también, pero ni tan mal mientras tanto, ¿no? Como entre periodos de crisis profundas y absolutas, ni tan mal.
una de estas crisis me rompo. Pero bueno, entre crisis ni tan mal. Entonces, para quien practica, y esto es muy importante, quizás esto es lo que marca un poquito la diferencia, esto es una manera de vivir mediocre. O sea, lo que hemos decidido, que practicamos, es que no nos interesa esta mierda. O sea, no queremos esto, no queremos estar entre periodos como, bueno, tirando. ¿Me explico? Es como que queremos hacerlo bien de una vez por todas. Dicho de otra manera, no queremos depender de las condiciones externas, no queremos depender de que se junten y que parezca que más o menos la cosa tira. No queremos ser víctimas de las circunstancias. No queremos no queremos necesitar que salga el sol para decir qué buen día hace, ¿no? Y cuando hay una tormenta, pues, hostia, pues la suframos y no entendamos, no seamos como eso, dependientes de nuestro estado emocional, dependa del día que haga, ¿no? O sea, hemos decidido que esto no tiene que ir así, pero estábamos hablando de dukkha, entonces esto es lo que básicamente nos está conformando, ¿no? Está explicado como confusión fundamental, esta falta de... o sea, esta proyección de que la felicidad tiene que ver con las condiciones externas. Dicho de una manera un poquito más interesante desde mi punto de vista, y es como la explica Trungpa Rinpoche, que es uno de los maestros que en el marco de las enseñanzas sobre la ignorancia, sobre este sufrimiento fundamental, lo explicaba como confusión fundamental. Perdonad, se refiere sobre todo a una forma de ignorancia profunda y arraigada a nuestra manera de vivir, a este marco de vida que tenemos. Para entenderlo bien tenemos que ver cómo estamos desconectadas de una manera circunstancial, porque no es fundamental, no podemos estar desconectadas de nuestra naturaleza. O sea, esto es imposible, nuestra naturaleza es nuestra naturaleza, explicado rápido, ¿no? No podemos estar separados de lo que somos. Lo que pasa es que circunstancialmente estamos de alguna manera desconectados de lo que somos, ¿no? O sea, es como que no estamos reconociendo lo que hay, lo que somos de verdad, ¿no? Y esta falta de reconocimiento, esta falta de entender lo que hay, es lo que nos produce toda esta sarta de incomodidades y confusiones, ¿no? ¿Qué significa estar desconectado de lo que hay? En realidad es mucho más fácil de entender, o sea, no es nada místico. Es básicamente que estamos desconectadas de, por ejemplo, la realidad de la impermanencia. Es lo que estaba explicando antes. Apostamos que vamos a ser felices, por ejemplo, de una determinada manera con nuestra pareja. Y nuestra pareja está en constante cambio, porque todo está en constante cambio. Es la realidad de la impermanencia. O sea, nuestra realidad se rige en tanto... nuestra realidad se rige por esta ley de la impermanencia, es decir, hay que explicarlo, o sea, en tanto que es compuesta, o sea, en tanto que es impermanente, en tanto que son partes, unas dependen de las otras, no hay parte central, sino hay lados, ¿no? Entonces, eso significa que los lados dependen de la parte central, ¿no? Entonces, así con todo depende de todo y eso hace que sea impermanente. Cuando te vas a agarrar a algo creyendo que eso te va a dar felicidad, de golpe eso ya ha cambiado. Eso ya no es aquello que pensabas que era. Entonces resulta que nuestra manera de entender la realidad es una manera que está como profundamente condicionada por esta proyección de permanencia. O sea, hacemos apuestas y tomamos decisiones en base en este tipo de mecanismos de permanencia, ¿no? Esto durará para siempre. Es que de hecho, o sea, solamente hay que ver el corazón de las relaciones sexoafectivas y las promesas como profundamente falsas que nos hacemos creyéndonos muy fuerte que van a ser verdaderas, ¿no? Esto va a ser para siempre. O sea, no hay como manifestación más rotunda de profundísima ignorancia que decirle a alguien esto que te estoy ofreciendo va a ser para siempre. No tienes ni idea.
Y no porque no puedas sostenerlo o no puedas hacer cosas para que esas condiciones se mantengan y tal, pero sin tener ni idea de que eso es compuesto y que va a transformarse, va a ser imposible que lo puedas mantener tal y como quieres o tal y como piensas. Si te crees que eso va a ser permanente, estás acabado. No has empezado y ya estás acabado. De ahí que siempre hacemos, pues gracias a Khyentse Rinpoche, que nos dio la idea en su momento, esta idea, aquí no hemos hecho ninguna boda, pero sería bastante divertido hacer bodas aquí, porque básicamente lo primero que diríamos es esto empieza ya como un minuto menos, ¿sabes? Pero, ¿y lo bien que lo vamos a pasar? ¿No? Mientras tanto. Incluso sabiendo que un minuto menos, es decir, que esto ya se acaba, ya acabáis de empezar y ya se está acabando, como la vida, o sea, es un año más, un año menos, son un poco tétricos los budistas, pero es que va de esto, o sea, va de ser consciente. Precisamente si lo sabes, si sabes que está condicionado, que es dependiente, que es interdependiente, quizás vas a tener más herramientas para cuidarlo mejor, ¿no? Vas a hacer que eso dure más. Si sabes que depende de factores y que es transformable, vas a poder cuidar mejor. Para nosotros es mucho más fiable alguien que sabe que las cosas no se aguantan, no se mantienen, no son eternas. Es muchísimo más fiable para cuidar mejor algo que alguien que se cree o que vive en la inopia de pensar que hay algo que puede ser de alguna manera eterno, ¿no? O sea, ¿quién mejor para sostener pactos, sostener compromisos o alargar las cosas que alguien que sabe que está como de alguna manera, que tiene más integrada la verdad de la impermanencia, ¿no? Entonces, la confusión fundamental, por ejemplo, se manifiesta en esta falta de integración de la impermanencia, ¿no? Vivimos proyectando eternidad, ¿no? Proyectando esencialidad también, ¿no? Esta es otra de las cuestiones. Vivimos pensando que las cosas tienen sustancia, que las cosas existen fuera de nuestra mente, vivimos pensando que las cosas están separadas las unas de las otras, es decir, que no son interdependientes, sino que son independientes, ¿no? Que hay la posibilidad de que haya algo, cabe la posibilidad de que haya algo que sea separado, ¿no? Vivimos a espaldas o somos insensibles a la realidad de la interdependencia y por lo tanto nos creemos que nuestro impacto puede ser en las cosas, ¿no? En la vida, en la realidad, puede ser de alguna manera inocuo, ¿no? Que nuestra vida de alguna manera no afecta, que nuestra realidad afecta hasta cierto punto a las demás, o que la realidad de las demás nos afecta a nosotros hasta cierto punto. Esto, de nuevo, es propio de esta confusión fundamental. Y esto, de nuevo, no es tan evidente, se nos escapa, o decidimos mirarlo, analizarlo, dedicarle un rato, ¿no? Habituar a nuestra mente a reentender, ¿no? Reentenderse a través de este marco diferente, o si no se nos escapa directamente. Entonces, como decía, el problema fundamental para esta tradición es lo que en sánscrito se conoce como avidaya. Vidaya es sabiduría, avidaya es no sabiduría, o sea, y es básicamente pues, ignorancia, lo que podríamos entender como ignorancia, es esta falta de comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. O sea, como no entendemos cómo son las cosas, no vivimos acorde a las cosas, ¿no? Es como, de alguna manera, para entenderlo rápido, vivimos contracorriente, ¿no? Si la vida, si la experiencia es impermanente, nosotros vivimos como si fuera permanente y ese roce de ir contracorriente es lo que genera sufrimiento. Nuestra negociación con la vida, una vez nos hemos montado nuestra propia historia y la intentamos proyectar a la vida viendo que no encaja para nada, ese roce, ese desencaje es lo que nos genera sufrimiento. Eso es dukkha. Esa desconexión, ese encaje, digamos, violento, es dukkha. Entonces, la primera violencia, según Trungpa Rinpoche, es en realidad esta confusión fundamental, ¿no? O sea, no entender las cosas es la primera violencia, es lo que nos va a hacer generar violencias en un momento u otro, ¿no?
Entonces, la confusión fundamental se manifiesta de varias maneras, como estábamos diciendo. Por ejemplo, resistirse al cambio, la búsqueda de satisfacción en lugares equivocados, ignorar la interconexión de los fenómenos, ¿no? Y en definitiva, de una manera o de otra, pero o sea, a través de la falta, o sea, la resistencia al cambio o la búsqueda de satisfacción en lugares equivocados, al final, en definitiva, lo que nos pasa es que nos estamos aferrando a las cosas de manera incorrecta, ¿no? O sea, tenemos una relación ansiosa con la realidad, con el mundo, porque estamos, como decíamos al principio, proyectando que vamos a ser felices a través de aquello que jamás nos podrá dar felicidad. ¿Por qué? Porque no se va a llegar como decíamos antes, no se va a llegar a manifestar, es decir, cuando pase esto, cuando pase el otro, esta típica proyección, ahora que estamos cerca de fin de año, ¿cómo va a ir fin de año? ¿No? Tenemos una fiesta, lo hemos montado, sabemos cómo va a ir, tenemos un plan de la noche, ¿no? La noche no va a ir para nada así. Cuanto más aferradas estemos a esa proyección, menos disfrutaremos de la noche. Esto es enseñanzas de la calle. Esto todo el mundo lo ha tenido que aprender en un momento u otro. Y es puro budismo, es puro dharma esto. Habla de nuestra mente, de cómo está nuestra mente y de cómo nos relacionamos con la vida. Cuanto más flexibles seamos con esa proyección, flexibles no significa descuidadas, porque si somos descuidadas tampoco disfrutamos. Es decir, si estamos totalmente desconectadas o vivimos de espaldas a ese plan, tampoco vamos a disfrutar tanto. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre estar sobreidentificándonos con ese plan y aferrándonos a ese plan y soltando absolutamente ese plan, que son los dos extremos que al budismo no le interesa, ¿no? Sería como el eternalismo y el nihilismo, las cosas tienen sentido porque sí, por sí mismas, las cosas no tienen sentido, las cosas son eternas, las cosas son básicamente, es un poco más complicado de entender esto, pero básicamente no lo son, las cosas existen, las cosas no existen. Esos son los dos extremos que al budismo no le interesan. El budismo es el camino del medio en este sentido. Ni me aferro al plan de fin de año para que salga tal y como yo quiera y punto, ni suelto el plan de fin de año. Simplemente me abro a que pase lo que tenga que pasar, intentando poner las condiciones que hagan que salga bien. ¿Me explico? Esa sería la actitud correcta para gestionar la fiesta de fin de año. Pero así con la vida, y vemos, decía que esta confusión fundamental se puede manifestar en este aferramiento, ¿no? Como queremos que las cosas pasen a nuestra manera. Nos hemos hecho una idea de cómo son las cosas y estamos todo el rato intentando que esa idea encaje en la realidad, aunque la realidad no tenga nada que ver. A veces encaja como una parte, ¿no? Pero la otra no. A menudo, o sea, jamás encaja del todo, ¿eh? Es imposible. Imposible porque estamos viviendo, como digo, con muchos velos. O sea, estamos viviendo sin tener en cuenta lo que de verdad se está manifestando. Y esto nos hace que sea siempre imposible encajar. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos? 45. Perfecto. Entonces, Trungpa Rinpoche, que es quien habla de esta confusión fundamental, lo explica, y evidentemente el budismo en general sostiene que esta confusión es básicamente la fuente de muchos problemas y de conflictos en la vida cotidiana, y he puesto ya algunos ejemplos. La apuesta en la felicidad material, ¿no? Creer que serán las cosas materiales, las cosas externas, las cosas que nos van a dar felicidad. En las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Creer que es a través de este tipo de puntales que vamos a ser felices, a través de pues, los proyectos, el trabajo, los viajes, ¿no? Los hijos, los nietos, ¿no? En cualquier caso, si veis, es esta lógica que intuitivamente todas de una manera o de otra hemos llegado alguna vez en nuestra vida, que es un poco sospechoso esto de pensar que, bueno, ahora no soy muy feliz porque soy adolescente y estoy bajo el yugo de mis padres, pero seré feliz cuando esté en la universidad, porque eso sí que es felicidad, 18 años, como me abro al mundo. Entonces, la
la universidad va bien, pero reguleras, ¿no? Como que no acaba de ir bien del todo. O sea, como hay algo de, pero bueno, normal, porque no tengo un duro, será eso, ¿no? Entonces, y bueno, pues me doy como tropecientas hostias emocionales y tal, pero bueno, pero puedo salir de fiesta, o sea, hay algo conquistado, algo que falta. Entonces, el énfasis es siempre en eso que falta. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenga dinero, vamos a ver qué pasa cuando tenga un trabajo, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo. Y no nos sindicalizamos. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues sufrimos. Claro. Nos damos cuenta que jamás vamos a cobrar al valor de lo que producimos. Y eso nos genera una profunda insatisfacción. Depende. ¿Quién? Si somos los que contratamos y no los contratados, nos genera una profunda satisfacción. Lo que pasa es que igualmente sufrimos. Porque eso, más o menos check, pero luego nuestra vida, fuera de el momento de explotar al personal, tenemos una vida, permitidme la exageración, seguidme el juego, por favor, que, bueno, pues que os estoy hablando a vosotras. Vosotras habéis decidido venir aquí un sábado 30 de diciembre, por tanto que, ¿no? Después de explotar al personal, no debéis estar tan súper bien, porque estáis aquí como queriendo cambiar cosas, ¿no? Entonces, si no, la proyección es, bueno, pues cuando tenga familia, hijos, ¿no? Pues vale, no he acabado de encontrar la satisfacción del todo de fiesta, no he acabado de encontrar la satisfacción del todo en los festivales, en el Sonar, no está la satisfacción. Y mira que era una big apuesta de este año, ¿no? Casi todas mis fichas estaban en el Sonar de este año, ¿no? Como este año sí que sí, si no en el Sonar es en las vacaciones, ¿no? Es como hay una especie de resignación y de sacrificio, como ¿y si me desconecto de mí mismo y me vuelvo a conectar cuando esté de vacaciones, ¿no? O sea, como que querríamos poder hacer algo así, ¿no? Como entro al trabajo, me desconecto de mí mismo y cuando salga del trabajo me vuelvo a conectar, ¿no? No podemos vivir así, pero vivimos así, ¿no? O sea, perdón, no podemos vivir así, me sale como... pero estoy explicando lo que hay. Entonces, si no es esto, pues será, pues eso, no es en el ocio, en los viajes, pues será como en la perpetuación del calor familiar, ¿no? Esa llama que me han pasado mis padres, pues un poco depende de cómo, ¿no? Un poco destartaladita, pero depende del caso, ¿no? En mi caso es una buena llama, digo, pues esta llama la voy a llevar yo a mi casa y ¡pam! Mi familia, ¿no? A veces sí, hay ratitos, ¿no? Hay un poco de todo. Voy a construir mi casita cerca del mar, o no, pero como, ¿no? A gustito, con mis cosas, todo va a cumplir unas expectativas. No es que lo tenga apuntado aquí, es que lo pienso yo, me está dando vergüenza a mí mismo. Como somos así, ¿eh? Y pensamos que... Y es como una especie de secreto compartido, como todo el mundo, bueno, a ver si sale, ¿no? Está la cosa un poco jodida, pero a ver si sale esta vez, bueno... Me voy a casar, voy a tener otro hijo, bueno... Todos estamos así, ¿no? Este es un acompañamiento que nos hacemos. Ven, claro. Porque nos hemos acostumbrado de alguna manera que, bueno, es como en esta mediocridad, un poco, si me permitís, pues es el tablero de la vida. Esto es lo que hay. Capitalismo, esto es lo que hay, ¿no? Este sistema democrático, esto es lo que hay. Este sistema de insatisfacción, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Por eso decía antes, al principio, el budismo no viene para contentarse con esto, ¿no? Para contentarse con esto. El budismo viene para reventar el tablero. O sea, esto es lo que hizo el Buda hace 2600 años. En un sistema de castas profundamente clasista, profundamente machista, o sea, a niveles, o sea, mujeres están fuera del sistema de castas, ¿no? Reventó el tablero, dijo, no, esto no nos vamos a acostumbrar a esto. O sea, esto no tenemos que acostumbrarnos a esto, no hay ninguna obligación.
nosotros como humanos tenemos una potencialidad que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a desarrollar luego, vamos a seguir indagando en nuestras maravillosas vidas. Entonces, ahora, bueno, familia, agustete, bueno, me veo unos capítulos con, ¿no? Los fines es esto, ahora no salgo tanto, pero me quedo más en casa. O bueno, bebé, bueno, sube un poco el nivel de exigencia, pero también de satisfacción, porque qué bonito es tener hijos. Os lo digo por experiencia, es muy bonito. Lo que pasa es que no todo el mundo te hace crianza en comunidad. Entonces, creo que los problemas... Bueno, no está mal. Tenía unas expectativas de cómo tenía que ser la vida y de golpe, pues los hijos... Es que son maestros los hijos, ¿no? Entonces nos empezamos a explicar las cosas así. Es como que vamos un poco... como a rebufo de lo que nos va pasando, ¿no? No tenemos prácticamente nunca la sensación de tener las riendas y de poder capear bien, ¿no? Y de surfear bien y de entender bien, como navegar bien decentemente, como elegantemente, dignamente. Lo que nos pasa es como todo el rato un poco reactivo, ¿no? Hijos, bueno, ya se van a hacer mayores, bueno, quizás será cuando se vayan de casa y entonces sí, entonces síndrome del nido vacío y qué sentido... Porque claro, ha sido un cambio forzado el de los hijos. Han hecho un hueco donde no había y de golpe cuando sale eso hay ahí como cuando te haces una dilata. Hay un agujero apestoso, ¿no? Que se había llenado con algo a la fuerza. Entonces, ¿qué haces con eso? Gestiónalo. Bueno, no pasa nada porque al menos tengo mi trabajo, pero no, porque como tenemos hijos tarde, el trabajo más o menos ya se está como acabando o estamos ya hasta las narices. Total, jubilación, no tengo nada que hacer en la vida, no sé si me quiero jubilar del todo. Bueno, esto ya quizás se nos queda un target un poquito diferente, pero creo que lo podemos entender y si no, lo podemos ver a nuestros padres o la gente cercana. No está bien la gente mayor cuando está a punto de jubilarse. Hay gente que sí, que es muy feliz, que también nos da pistas de cómo ha vivido su vida, ¿no? Que bien, por fin dejó de hacer lo que llevo haciendo durante 30 años, 8 horas al día, ¿no? Pero es lo que es el tablero, ¿no? Es lo que es. No hay muchas alternativas, no hay muchas referencias diferentes a esto, ¿no? Es como hay que vivir la vida. Claro, o sea, creo que desde una perspectiva más boomer, esto es lo que era. Sí que nosotros nos lo planteamos. El problema es que los millennials, los centennials sobre todo, es como, no, puede ser, pero no tenemos como ni un referente. Hay más cuestionamiento de esto, pero no hay referencias, ¿no? Aquí es donde... bueno. El budismo, por ejemplo, nos salva la vida a unos cuantos. No porque haga cosas no porque haga magia, simplemente porque da conciencia y herramientas para entender que esto que está pasando en realidad está pasando por cómo estamos viviéndolo y que por cómo estamos viviéndolo seguimos tomando determinadas decisiones que siguen perpetuando el sistema, ¿no? Entonces, en definitiva, todas estas cosas, esta puesta como de felicidad en lo material, en la pareja, en el futuro, todo el rato, ¿no? Como tirando la pelota para adelante, creyendo que será más adelante cuando seremos felices, probando ocasionalmente como una especie de néctar que mientras lo estamos cogiendo ya se nos está escapando de más o menos satisfacción, y en el momento en el que estamos experimentando esa satisfacción inmediatamente ya estamos experimentando una falta de satisfacción, ¿no? Como ese tipo de momentos, por eso nos drogamos, ¿no? Aparte, porque no da, lo orgánico no da, entonces hay que tirar de lo químico, ¿no? No, que son hijos de la naturaleza y tal. No, es trampa. Porque no tenemos... Es normal, es que no tenemos decencia emocional con nosotras mismas, no somos solventes. Es que es normal. No da la vida. No da con... No. Y este es el tablero, de nuevo. Y en el tablero hay una casilla que es drógate, ¿no? O sea, como sepárate más de ti mismo. Como sepárate con lo que decía, entra en el trabajo y sepárate, ¿no? Y si no es en el trabajo, es en la vida en general, sepárate, vive separado de ti mismo, tanto como puedas, ¿no? Porque va a ser doloroso encontrarte.
Va a ser doloroso volver a ti mismo, ¿no? Porque estás tomando tantas decisiones que te separan de lo que es importante, que cuando te reencuentres a ti mismo te va a doler. Por lo tanto, sepárate, vive lejos de ti mismo. Este es el tema, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros nos lo planteamos, esta confusión fundamental que nos hace vivir de esta manera, en parte también está como fundado, uno de las causas principales, de las condiciones principales que hace que vivamos así, es esta realidad autocentrada, ¿no? Y lo explico porque realmente es importante. Creemos que hay un yo central, superior al resto, ¿no? Separado, es decir, como decíamos antes, como un poco invulnerable a lo que le pasa a los demás. Esa creencia de este yo separado, o sea, esta realidad autocentrada, es lo que potencia todo esto que estaba diciendo antes también, porque de esta confusión fundamental, de este no entender cómo funciona la realidad o la experiencia, de lo primero que surge, según el budismo, es esta subjetividad y esta realidad autocentrada. Por no entender cómo funciona la vida, por no entender cómo funciona la experiencia, nos hacemos fuertes en nuestra identidad. Es como una reacción a no entender. No entiendo, busco aquello que me es cómodo o me es familiar, ¿no? Es una cosa que podemos más o menos identificar en nosotras mismas ahora ya, ¿no? Ante la sensación de desconocimiento, ante la sensación de vértigo, lo que hacemos es generar como referencias familiares y cómodas, ¿no? Buscamos comodidad. Pues esa comodidad es, según el budismo, esa búsqueda de comodidad es, según el budismo, lo que ha generado esta subjetividad y esta realidad autocentrada. Y esta realidad autocentrada lo que va potenciando es ponernos a nosotros por delante todo el rato de las demás. Porque lo que es importante, en tanto que hay que sobrevivir, en tanto que hay que defenderse, lo que es importante es como mantener el espacio conquistado, ¿no? O sea, nosotras, con lo que somos, con nuestros atributos, nuestra personalidad, tenemos que hacernos fuertes, ¿no? Y ahí es donde, pues, para las que practicáis ahora sí, es cuando pues, surge esta realidad totalmente atravesada por los dharmas mundanos, ¿no? Para las que no practicáis, para las no budistas, los dharmas mundanos es algo tan extremadamente útil que ojalá se enseñara en el cole. Lo que pasa es que para enseñarlo en el cole se tendría que hablar del egocentrismo y por tanto se tendría que hablar de esa confusión fundamental y sería un ratito en realidad. O sea, no es tan fácil, siempre llego a la misma conclusión. Como esto hace falta, bueno, es un poco difícil como llegar hasta aquí, pero hace falta, de verdad. ¿Qué son los dharmas mundanos? O sea, hay que entender que el egocentrismo es problemático. Si no se entiende eso, no hay lucha contra los dharmas mundanos necesaria. Son 4 pares, son 8 dharmas mundanos, son 4 pares, y básicamente es esta movida entre o sea, ¿qué es lo que quiere nuestro sistema como engullir todo el rato, ¿no? Y qué es lo que quiere evitar o de lo que huye todo el rato, que va sumando y generando violencias y dolor. O sea, ¿qué hace nuestro sistema en tanto que busca y en tanto que huye, ¿no? Para seguir perpetuando toda esta miseria de realidad en la que vivimos? Ahora ya me estoy permitiendo hablar más budista, ¿eh? Básicamente 4 pares de cosas, ¿no? Busca el dolor y rechaza busca el placer y rechaza el dolor, no el sufrimiento como esta cosa más profunda y tal, sino hablo de dolor, o sea, incomodidad, comodidad, más o menos esto, ¿no? Pues así estoy más a gusto, de la otra manera estoy menos a gusto, por lo tanto huyo de ahí, voy para aquí, ¿no? Esto es uno de los pares. El otro par es acumulación, pérdida. Busco acumular y rechazo o no quiero perder, ¿no? Que es como eso, que se me vayan las cosas, que en términos de nuestra realidad en un marco de felicidad material, creo que es evidente, ¿no? Como, pues eso, en tanto pues con el dinero, con las propiedades, con, ¿no? Que un sistema autocentrado y un sistema promoviendo sufrimiento, lo que hace básicamente es querer acumular
y tiene miedo de perder. Luego es críticas. Huye de las críticas y busca los elogios. O sea, lo que quiere un sistema autocentrado que es ignorante, que vive como contracorriente, es que le digan todo el rato que lo está haciendo bien. Normal. Normal porque hay una inseguridad como de fondo, subyacente, sí, esencial, no es eso, pero creo que nos entendemos, ¿no? Hay algo que es mentira, en realidad está condenado a sentirse inseguro, ¿me explico? Algo que te has inventado, algo que es una reacción, que no, algo que está como que va a contracorriente, está condenado de una manera o de otra a sentirse inseguro, ¿no? O sea, necesita seguridad, necesita puntales, necesita que le digan que está haciéndolo bien, ¿no? A un nivel como más puntual, es elogios, críticas. A un nivel, y ese es el cuarto, un poco más de base, como de carácter, de vida, es fama y infamia, ¿no? O sea, busca la fama, es decir, generar impacto, ¿no? Y huye de la infamia de no ser un don nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que nuestro sistema quiere, es el que quiere cada uno de nuestros sistemas y es lo que potencia este sufrimiento, esta violencia. O sea, esto es lo que nos hace tener más sed. Este mecanismo es beber agua salada. O sea, nos hace continuamente tener más y más sed, aparte de darnos un dolor de barriga de la hostia. Entonces, vale, entonces, entendiendo esto, viendo un poco cuál es el problema, y creo que a nadie se le puede hacer demasiado ajeno esto que he explicado hasta ahora, entendemos que esto nos va... o sea, esto es lo que pasa si no hacemos nada, esto es lo que es, esto es lo que hay. Entonces, la práctica... según Trungpa Rinpoche, cuando estamos hablando de la confusión fundamental, lo que implica es reconocer y trascender esta confusión, es entender que hay esta confusión, que estamos viviendo contracorriente, ¿no? Y a través de la meditación y de la sabiduría, o sea, de practicar, de transformar nuestra mente y de entender como diferentes marcos cognitivos que nos ayuden a acercarnos más a lo que hay, ¿no? O sea, a través de estas dos cosas, como de una cuestión más experimental, más de transformar, más de práctica, más de meditación, no solamente sentarse en un cojín, me refiero a habituar la mente a determinadas cosas. Gom, en tibetano, significa habituar la mente. Entonces, a través de la meditación, pero también a través de la sabiduría, aprendiendo, como estábamos haciendo ahora, ¿no? Esto sería como un marco de como ese entrenamiento, podemos ir entendiendo esta confusión fundamental y trascendiéndola. Haciendo que nuestro sistema se acostumbre a tener una atención y una introspección suficientemente afinadas como para detectar en cada momento cuando nos estamos alejando, nos estamos acercando a la verdad o a la realidad. ¿Me explico? Cuando estamos poniéndonos lo difícil o cuando lo estamos poniendo fácil, cuando estamos siendo más hábiles o cuando lo estamos siendo menos, ¿no? Entonces, esta es la práctica. Entonces, esto iba del contentamiento. Pues que si no hay contentamiento posible si no se entiende por qué hay que estar contentado, ¿no? Entonces, desde esta confusión fundamental nos inventamos, como decíamos antes, una experiencia, ¿no? Como manejable de alguna manera, pero que nos hace sufrir. Vivimos en esa proyección, en esa invención de la realidad y no podemos estar satisfechas con esa proyección porque, como decíamos, no resuelve jamás ese vacío, esa sensación de insatisfacción del que partimos, ¿no? Y entonces, como igual que decíamos, lo inventado busca siempre como seguridad, lo inventado jamás nos puede satisfacer.
o sea, una invención, o sea, nos puede, de verdad, parcialmente, que ese es el problema, puede darnos la sensación de que estamos más o menos, ¿no?, resolviendo cosas. Pero de verdad, de fondo, una invención, algo inventado, jamás puede resolver el problema, ¿no? Entonces, todo esto para decir que como las cosas no son como nosotros proyectamos, básicamente lo que pasa una y otra vez es que no pasa aquello que nos gustaría que pasara y pasa aquello que no nos gusta que pase, ¿sí? Y esta, digamos, frustración doble da lugar a un concepto clave en esta explicación que os estoy dando, que es el concepto de la contrariedad. ¿Qué? Ah, sí. Sí. Mira. Solución. Suerte, esto es trabajo en equipo, es maravilloso. Bien. Entonces, contrariedad. Esto es lo que básicamente vivimos sumergidas en contrariedad. A veces de manera más explícita, a veces de manera más sutil, pero todo el rato estamos contrariadas. Porque todo el rato vivimos esa violencia que decíamos de intentar proyectar una cosa que no encaja. Y como todo el rato hay experiencias de contrariedad, ahora no pasa esto, no pasa lo otro, pasa esto que no quiero, pasa esto que no quiero. Como todo el rato, a nivel sutil, es lo que nos vamos encontrando. Incluso ahora, en este ratito, seguramente, yo he hecho cosas que os ha contrariado, o sea, os habéis contrariado, lleváis un rato contrariadas, aunque sea a nivel sutil. Hay gente de manera un poco más explícita, hay gente que seguramente de manera menos, pero o sea, es todo el rato. Entonces, ¿qué genera la contrariedad sostenida? Sostenida en el sentido como una y otra vez. Genera nuestra queridísima imagen del bosque seco. ¿Por qué hay bosque seco? ¿Qué significa bosque seco? Bosque seco significa que hay un trabajo de fondo que va amargando, que va generando hostilidad en nuestro clima emocional. Esa contrariedad nos va situando de alguna manera, ¿no? Y cada vez que nos situamos vamos secando el bosque, ¿no? Es un trabajo de fondo, no es un trabajo, no es algo muy visible, ¿no? No es que haya pasado algo muy grave, ¿no? No es que pase todo el rato cosas muy graves. A veces sí, pero no es tanto eso. Eso no merece que estemos tan mal como estamos, ¿no? Esas cosas anecdóticas que nos van pasando. No se vale. Y aunque demos... aunque financiemos a muchos psicólogos y psiquiatras, que está muy bien y es muy necesario, no es verdad que las cosas realmente que cincelan nuestra realidad emocional tengan que ver con esos episodios traumáticos de nuestra vida. Es cada pasito que estamos dando, cada impacto que estamos haciendo con nuestra mente. Y eso es a cada momento. Y eso es la contrariedad de nuestro sistema, ¿no? Esa es la insatisfacción manifestada en emocionalidad, ¿no? Hay contrariedad. Eso nos hace tomar decisiones y eso hace, como dice Shantideva, y aquí es muy importante recurrir al Bodhisattva Charyavatara, uno de los libros más importantes de nuestra tradición. Eso hace que a la mínima, cuando se da un chispazo, porque sí que puede pasar algo, porque sí que hay algo un poco más relevante que nos genera aversión o que nos genera algún tipo de trauma, algún tipo de impacto, como el bosque está seco, hay un incendio. Y un incendio desproporcionado, por decirlo así. Pero ha sido porque el bosque ha sido como secándose, ¿no? Ha sido secado.
Entonces, en el capítulo 6, en el capítulo de la paciencia, Shantideva dice... Bueno, y es importante, antes de entrar en Shantideva, para acabar la sesión, ¿qué pasa entonces cuando hay un motivo de ira, un motivo de enfado, y se quema todo, ¿no? Y decía que y pasa de manera desproporcionada, como exagerada. La ira es, según el budismo, según Shantideva, una de las peores aflicciones que pueden haber, porque todo lo que hayas podido ir construyendo en un instante de ira puede ser destruido, ¿no? O sea, tú puedes debido a un golpe de estado ¿no? de la ira en el sistema, debido a una especie de de secuestro, ¿no? De la ira, puedes destruir todo lo que has ido construyendo con cuidado, con cautela, con sabiduría, incluso con compasión, incluso en un momento, ¿no? Puedes tomar 3 o 4 decisiones que lo destruyan todo. Es así de peligrosa. Y de esta manera nos tenemos que relacionar con ella como a un enemigo como extraordinariamente peligroso, como a alguien extraordinariamente, digamos, con el que tener toda la cautela y con el que aplicar cualquier medida que nos prevenga de que interfiera en nuestra vida, ¿no? O sea, así de contundente es Shantideva hablando de esto. Entonces, una vez explicado será más fácil de entender. No hay mal comparable al enfado, ni ascesis similar a la paciencia. Cultivaré, por lo tanto, la paciencia con ahínco, porque la paciencia, dice, es el antídoto al enfado. Sigue, los que albergan la aflicción del enfado no encuentran sosiego, ni disfrutan de alegría ni bienestar alguno, y no pueden dormir ni sentirse seguros. Incluso aquellos cuyo honor y riqueza dependen de la generosidad de sus superiores se alzarán contra ellos y, bueno, bla, 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 a sus parientes, bla, 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 bla. Dice... Aquí, alimentándose de la infelicidad surgida cuando ocurre lo que no quiero y hay obstáculos para lo que deseo, crece el enfado y me destruye. Por lo tanto, he de erradicar lo que sustenta a mi enemigo, a ese que no tiene otro propósito más que el de dañarme. No dejaré que nada de lo que pase altere la alegría de mi mente, pues siendo infeliz no conseguiré mis deseos y degenerarán mis méritos. Entonces, lo que propone aquí, lo que dice Shantideva básicamente es que si ya nos está pareciendo suficientemente importante deshacernos de aquello que va generando bosque seco, deshacernos de esta contrariedad, deshacernos de esta manera de vivir como a contracorriente, ya, o sea, no queremos ni hablar o ni pensar ni ver los efectos que tiene vivir en contrariedad. Si la contrariedad ya nos parece suficientemente pesada y nos genera suficiente motivo de renuncia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos provoca querer transformar nuestra mente, ni qué decir, ¿no? De las consecuencias de esta contrariedad, que son la ira, por ejemplo, el enfado, esta actitud como airada, incluso las consecuencias del propio enfado, ya no en términos de aquello que destruye, sino también en términos de aquello que va comiendo cuando se transforma en recelo o en rencor. Entonces, sí, para Shantideva, esto, un sabio budista, dice, si es la ira como consecuencia de esta contrariedad tan absolutamente peligrosa, centrémonos en destruir la contrariedad, no lleguemos a darle condiciones a la ira para que se manifieste, no generemos este bosque seco,
Pero estos me parece simplemente anecdóticos, o sea, no son enseñanzas sobre la ira, son enseñanzas sobre la contrariedad, sobre la falta de contentamiento, ¿no? Sobre el bosque seco. Pero simplemente para que vierais que incluso las consecuencias del bosque seco son terribles, ¿no? Para maestros budistas muy importantes lo señalan una y otra vez. Entonces tenemos aún incluso muchísimos más motivos para los que al menos tratar de entender cómo se articula este mecanismo que nos hace sentir esta contrariedad, esta insatisfacción, vivir proyectando aquello que nos creemos que es, vivir sufriendo las consecuencias de este desencaje. Entonces, la propuesta para esta tarde es responder un rato a algunas preguntas, pero también dar algunas soluciones hablando directamente de qué mecanismo, qué teclas habría que poner en marcha para desarrollar contentamiento. Os animo a que os paséis este rato entre sesiones, dándole un poco vueltas a esto que hemos hablado, incluso hablándolo entre vosotras, ya que coméis juntas aquí, y las que estáis en casa, pues tanto como podáis, para empezar la tarde dedicándole aunque sea media hora o así, a responder preguntas que creo que nos van a dar la base imprescindible para poder hablar de las herramientas del contentamiento. Entonces, si os parece bien, dejamos ahora la sesión y hacemos lunch break. Dedicamos los méritos. Sonam di danse si bagni, tom negne peranam panjete, che ganachi valun trupai, si pesole roa roa, jotani jara tansetu, tempe kurjengiro asho, kurjengio armanukia, tempanya kita pai, centre el sayan asho. Gracias.